Eh, Hoy me gustaría, como siempre, vamos a tratar los temas que han surgido a lo largo de estos últimos días, de este último mes, pero como siempre también dándoles un encuadre, un enmarco, para que la cosa adquiera mucho más sentido, que no sea el comentario estricto. Ah, mira, han entrado Subirats, que potser no ayudará. No sea el comentario estricto de la cuestión. Y me parece que vale la pena empezar por una frase que reiteró el presidente del gobierno en un meeting que ha hecho en la campaña electoral de Castilla y León, que como sabéis tiene elecciones muy próximas, en la que afirmó de manera reiterada lo siguiente: España va como nunca. Es evidente que esta frase a la mayoría no hace falta ser un crítico sistemático de Sánchez para que a la mayoría nos choque, porque sabemos que no es así. Es más, es un despropósito afirmar esto. O es vivir fuera de la realidad o ambas cosas. Dice esto por una razón, porque es cierto que el Producto Interior Bruto crece mucho más que la media de la Unión Europea y que la generación de empleo es también muy importante y que el salario mínimo el gobierno lo ha hecho subir de una manera más que notable. Pero esto no significa que la gran mayoría del país viva mejor, ni que el país funcione mejor. Felipe González dijo, cuando empezó a gobernar, que el socialismo en España consistía en que las cosas funcionen bien. Bueno, ahora se trataría simplemente de que funcionen. Y no van. Y no van porque hay un número extraordinario de disfunciones, de agujeros negros que son demasiados y algunos de ellos demasiados graves como para que pueda un gobernante con un mínimo de conciencia de la realidad afirmar que se va bien. Yo voy a poner en pantalla porque así iremos, haremos una ojeada e iremos más deprisa en establecer 44 agujeros negros. No los repasaremos todos uno por uno, pero la simple cifra ya nos da una idea de la magnitud de la tragedia. ¿Los veis? Es todo esto que estoy haciendo pasar por la pantalla. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Sí, ahora Vale. se ve bien. Eh, Su magnitud es distinta. Algunos de ellos son de gran impacto, otros no tanto, pero vale la pena tenerlos presentes. Uno es el gran apagón. Continuamos sin conocer las causas y además, para evitar que se reproduzca, lo que hacen tiene un coste muy importante para los usuarios. El colapso de la red eléctrica. ¿El colapso en qué sentido? En el que no se pueden hacer nuevas conexiones. Nuevas viviendas se han de conectar a la red, nueva actividad industrial o empresarial no se puede conectar a la red. Los últimos datos, por ejemplo, en Gerona la saturación es total, del 100%. En Barcelona es del 90% y es una cifra muy alta, pero que está bien.
En Zaragoza, donde deben ir estos importantes centros de datos, bueno, no sé cómo lo harán porque están al 100%. En realidad, la mayor parte de España se mueve entre el 90 y el 100, excepto Galicia, que prácticamente no tiene problemas, y algún caso aislado. Bueno, esta es una imprevisión tremenda que complica de manera extraordinaria todavía más el retraso que llevamos en la construcción de viviendas. Después hay la crisis del sistema ferroviario, de la alta velocidad, que en parte ya no es alta velocidad, de las rodalías, de las cercanías, en el caso de Cataluña, colapso total, pero en el caso de Madrid con deficiencias cada vez más claras. Y el tren normal, el de media distancia, eh, está degradado porque no se ha invertido prácticamente en nada. España encabeza los kilómetros de vía por habitante en alta velocidad en Europa y está a la cola en kilómetros de ferrocarril. Podría ser el resumen. Los retrasos en las obras hidráulicas de años y años. Lo que sucedió con el Barranco del Pollo en la Dana de Valencia no se puede entender bien, además de las gravísimas responsabilidades que tiene la Generalitat Valenciana, sin conocer las obras hidráulicas que regulaban todo este ámbito y que llevan 7 o 11 años de retraso. Este gobierno retrasó una vez más, el gobierno de Sánchez, una obra básica para la regulación de este barranco. La crisis de la vivienda no existía cuando llegó Sánchez al llegar al poder. Hoy es explosiva. Un tema que ha emergido en los periódicos, pero que algunos ingenieros hacía tiempo que avisaban. El problema de una parte importante de las presas que necesitan una conservación urgente, el 30%. Esto es un riesgo importante. Y hay otra cosa que se ve menos, que es el colmatamiento de los embalses. Es decir, los embalses van llenándose de tierra, de la erosión, y cada vez reducen su capacidad. Pero el problema de este colmatamiento es que las salidas de fondo del embalse en algunos casos quedan cerradas. Y esto es grave para el funcionamiento del sistema. Ahí se requiere una inversión importante y pronta. En otro orden de cosas, el estancamiento de la productividad, un fenómeno español que tiene un nombre en economía, la compresión salarial, que se produce cuando el salario mínimo y el salario más frecuente es muy pequeña, es insignificante. Estamos en esta situación. Esto es un pésimo síntoma, porque quiere decir que los salarios de la mayoría prácticamente crecen muy poco. Crece lo que puede hacer crecer el gobierno a golpe de decreto. Una inflación persistente, mayor que la europea, que en sus niveles acumulados está deteriorando de una manera importante las rentas bajas y medianas. La baja ayuda a la familia, esto lo sabemos todos, del orden del 50%, al 50-60% de la media. Encabezamos la tasa de pobreza infantil. Encabezamos. ¿Cómo puede un presidente de gobierno decir que España va bien cuando somos el país de Europa que tiene más pobreza infantil? Esto clama al cielo. Estamos en el podio en cuanto al índice de pobreza general, el índice AROPE que utiliza la Unión Europea. Los resultados educativos sobre el PISA son muy mediocres, pero además con diferencias terribles entre autonomías. Castilla y León, por ejemplo, va francamente bien en este plano,
Cataluña está en una situación crítica tercermundista. Reaparecen enfermedades desaparecidas, la viruela. La peste porcina africana, que estaba erradicada, también ha reaparecido en Cataluña y sin control todavía del foco. Y llevamos tiempo así. Esto tiene un coste muy importante para el sector porcino. Y quiero recordar que el sector porcino, todo, no solo los cerdos, sino la industria que está ligada a los cerdos y que en Cataluña, como sabéis, es muy importante, tiene un peso económico semejante al sector del automóvil en Cataluña. O sea que no estamos hablando de cuatro países. El sistema sanitario no ha mejorado, la dependencia no ha mejorado, problema gravísimo, la inmigración masiva y descontrolada, que se agrava con una regularización que quiere ser masiva y urgente al margen del debate parlamentario, con el único fin de intentar mantener la mayoría en el Congreso a base de una carambola a tres bandas con Podemos y Junts. La regulación masiva va a traer importantes problemas. En estos momentos, además, ya está actuando como foco de atracción de personas que se encuentran en situación irregular en Francia o en Italia, porque si se regularizan en España, bueno, tendrán la posibilidad de desplazarse por todo el espacio Schengen. Hemos vuelto a una situación de déficit estructural en la balanza comercial con el exterior. Era un mal crónico de España, lo habíamos superado, ya no es así. Un aspecto que no es menor y que es característico. El balance con China es peor que nunca. En el 2025 ha sido el mayor superávit comercial para China. Y eso después de 3 viajes de Sánchez a Pekín que tenían como misión favorecer las exportaciones españolas. Es llamativo. Los fondos Next Generation no han logrado la finalidad, que no era añadir un poco de crecimiento, sino transformar la economía para aumentar la productividad. Otro hecho sintomático, ya no lo recordáis, pero hubo una reunión con Francia al más alto nivel en Barcelona, a la que vino Macron, que estableció el gran acuerdo con el país vecino, tan grande que se preveía que un ministro de cada país asistiera a determinados consejos de ministros del otro. Bueno, esto pasó y continuamos absolutamente cerrados con los problemas de conexión de la red ferroviaria con Francia, el corredor mediterráneo y la conexión de alta velocidad. Eh, Todo aquello fue una foto en el periódico y esto nos afecta de una forma extraordinariamente grave porque estamos en el extremo de Europa. Si con Francia la conexión no es buena, bueno, España se vuelve más península que nunca. La política internacional es contradictoria y esto es malo porque es difícil de leer y de entender para nosotros y para otros. Estamos en pugna continuamente con Israel, pero al mismo tiempo hemos asumido la posición de Marruecos sobre el Sáhara. Somos muy progresistas en un aspecto y nada en el otro. Se defiende a Ucrania con contundencia retórica, pero la ayuda económica y militar de España a Ucrania es mínima, insignificante. Mucho discurso, pocas nueces. Se defiende el régimen chavista todavía. Se está impulsando que Europa levante las sanciones, una cosa que parece un poco precipitada. Y al mismo tiempo se deja abandonada Cuba, que vive una crisis humanitaria brutal, cuando ni Franco
dejó nunca de tener buenas relaciones y de procurar que hubiera un flujo económico con Cuba, por razones históricas, por razones de lengua, por lo que sea. Hay muchas contradicciones. Hay un problema grave de una responsabilidad del gobierno que es el vigilar, lo que se conoce como invigilando. Uno ha de vigilar que las cosas funcionen, ha de vigilar que la gente actúe correctamente, ha de vigilar. Bueno, el núcleo gubernamental y en el PSOE de corrupción, con el nivel que tiene de responsabilidad de estas personas, demuestra que el invigilando del presidente del gobierno es nulo. Y esto mismo se repite con el caso de los abusos sexuales. Sin gozar de esta condición, no puedes tener la confianza para gobernar. Porque si resulta que está en el vértice de todas las responsabilidades, no tiene capacidad o no quiere o no puede o lo que sea de velar para que el entorno de esta pirámide cumpla debidamente, esta persona no está en condiciones de gobernar. Mm, No vale la pena detenerse propia en la crisis del Congreso de los Diputados, que es quien tiene la soberanía española, reside en el Congreso de los Diputados. Bueno, se ha convertido en un espectáculo, pero además con un abuso brutal de los decretos ley, que impiden el debate parlamentario. Las sesiones del control de gobierno han pasado a la historia, y todo eso en el marco de una polarización política sistemática. El resultado es que lo poco que se produce de las leyes tiene una baja calidad institucional. Y esto tiene consecuencias, porque las leyes tienen consecuencias y tienen también consecuencias económicas. ¿Cuáles son los países que han generado riqueza, la han distribuido bien a lo largo del tiempo, que han tenido éxito? Está claro, en los últimos premios, el último premio Nobel, que fue colectivo, iba precisamente a subrayar el trabajo de tres economistas en este terreno, la calidad institucional. Para que un país funcione en todos los ámbitos necesita calidad institucional. Y España siempre ha tenido un nivel, ¿no?, relativamente mediocre, pero ahora es que es una cuestión absolutamente increíble. Y no hace falta recordar las leyes que hizo Podemos. No me refiero a este núcleo, que es también, sino al conjunto. La administración pública, excepto Hacienda, es ineficiente y se ha producido un empeoramiento progresivo del servicio, mientras que el coste por hora trabajada ha aumentado. O sea, pagamos más por esta administración y estamos peor servidos. Hay una degradación de las instituciones clave, el comportamiento del Tribunal Constitucional, la situación de la Fiscalía General del Estado. Un organismo independiente como la autoridad fiscal, que fue impuesta por la Unión Europea, que se queja en público y protesta que no puede realizar su trabajo. Entre otras razones porque le obligan a trabajar con las cifras que le proporciona el gobierno. No puede utilizar de propias. Esto es una burla. El esfuerzo fiscal, que es mucho más representativo que la presión fiscal de lo que pagamos cada uno, y la cuña fiscal, es decir, cuando añadimos a esto lo que pagamos en seguridad social. España ha crecido extraordinariamente en estos últimos años, estamos por encima de la media europea. Se dice, la presión fiscal no llega a la media europea. Sí, pero la presión fiscal mide una cosa que no afecta directamente a nuestros bolsillos. Mide la relación entre el Producto Interior Bruto y lo que se recauda. El esfuerzo fiscal mide lo que ingresamos y lo que pagamos, y eso sí se nota. Y ahí es donde duele la subida.
Ha continuado, a pesar de la abundancia de ingresos, el déficit estructural persistente, y esto, en cuando el ciclo económico sea menos favorable, se va a notar todavía más porque han crecido el gasto estructural vinculado a recursos de ingresos que eran temporales, los del Next Generation. Pero queda una partida que esta no será temporal. Se ha contratado de manera fija más gente, se ha creado una estructura y el déficit público excesivo en términos relativos y en términos absolutos. Hay una crisis estructural tremenda de la sociedad, de la seguridad social. La seguridad social tiene un déficit que se paga a través del presupuesto del Estado. Es decir, pagamos la seguridad social dos veces, a través de nuestras cuotas y a través de esta aportación que hace el Estado sistemáticamente. Pero es que además, tal como está montado, una parte importante de los jubilados presentes y futuros perciben más de lo que han contribuido. Y este es un agujero que no tiene solución. ¿Qué significa? Que el discurso este de que los inmigrantes ayudan a pagar la seguridad social, cuando se hace la cuenta completa, es decir, incluyendo lo que será su jubilación, no solo es así, sino que para una parte importante de estos inmigrantes que tienen ingresos bajos, el resultado es negativo. O sea, los demás tendrán de contribuir. Un- el absentismo laboral creciente y la delincuencia organizada. Me he saltado alguna cosa, pero he hecho un recuento muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque quiero señalar que las costuras de este país están en gran parte rotas y no hay una respuesta del gobierno a la altura de las mismas. El caso más evidente es el de la red eléctrica, es un fallo de planificación brutal, ni hay además la capacidad legislativa, porque tiene una mayoría inexistente, la tiene el miércoles de la tercera semana del mes y después ya no, y así no se puede gobernar. Pero me gustaría hacer un flash sobre algunos aspectos socioeconómicos que se ven en la última encuesta de condiciones de vida de 2025 del INE, del Instituto Nacional de Estadística, porque es una fotografía de la realidad del país. Una cuarta parte vive en situación de pobreza, que está estancada y la carencia material severa, es decir, la miseria, apenas se ha movido, a pesar del crecimiento del PIB, a pesar de los ingresos extras en inversión, ha pasado del 8,5 al 8,1. Más de una tercera parte no puede afrontar gastos imprevistos. Conclusión, el PIB crece, pero la pobreza de este país no se reduce, y esto es grave, porque quiere decir que algo muy importante en la máquina no funciona. La pobreza en los menores de 16 años, he dicho antes, somos campeones, está en el 34%. Esto es un problema estructural, porque afecta a las generaciones futuras. Además, hay una gran desigualdad territorial y no hay políticas correctoras en este sentido. No puede ser que entre el País Vasco, Navarra y Baleares la tasa de pobreza sea la mitad o menos que las que tienen más nivel de pobreza. Hay una frase que es, digamos,
muy indicativa de esto, que es esta de que el código postal continúa determinando las oportunidades vitales. Y esto es muy cierto. ¿Quién sufre más? Los jóvenes y además estos tres grupos. Los hogares monoparentales, las familias con hijos y quienes tienen contratos precarios o discontinuos. ¿Tenemos un estado de bienestar? Sí. Hay ayudas que alivian, pero que no sirve para transformar. Las transferencias contienen, pero no sacan a la gente de la pobreza, o lo hacen en una medida muy escasa. El crecimiento económico no está arraigado en los hogares. La economía no protege a la familia como unidad básica. El sistema en el que vivimos tolera que un 25% de la población sea vulnerable, económica y socialmente vulnerable. 4 ideas para que quede algo en positivo. No basta con crear empleo, lo que hay que hacer es crear una vida viable. La pobreza hoy es trabajadora, urbana y familiar. Sin una política social familiar fuerte no hay cohesión social posible. Y 1 de cada 3 niños crece en riesgo de no tener un futuro sostenible, un futuro decente. Esto es la radiografía al hilo de lo que Sánchez dijo en el mitin, la situación de extraordinaria bondad de España. Pero no nos quedemos aquí. Aunque esto es de suma importancia, porque no podemos perder de vista desde un punto de vista político a la realidad del país, porque muchas veces la juzgamos a partir de nuestra realidad. Y como la inmensa mayoría de nosotros no es esta realidad de las peores, pues sacamos conclusiones que pueden resultar un tanto equivocadas. Uno de los elementos de escándalo en este España va bien es evidentemente el de la vivienda. Hay un déficit que se acumula. En el periodo 22-24 había unas 400.000, déficit de 400.000 unidades, 400.000 viviendas. En el 25 se le añadieron 100.000 más. Y hoy nos movemos en evaluaciones que marcan entre 500.000 o las 700.000 que dice el Banco de España, que se concentran mucho en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Alicante. Estos ciudades, estos entornos urbanos, concentran pues, del orden del 50% de la mitad de la demanda no satisfecha. Necesitaríamos construir entre 200.000 y 250.000 viviendas cada año. Se están construyendo entre 90 y 100.000. Cada año que pasa crece el déficit de una manera brutal. Pero es que además no podemos ver la vivienda solo como tal. Hemos de ver la parte más débil, la vivienda de protección oficial. En España es un sector mucho más pequeño que en Europa, del orden del 2,5, una cosa así, y en Europa está por el orden del 9, más o menos. Segundo, el Banco de España, que no parece que sea un organismo demagógico, sería necesario construir durante 15 años 100.000 viviendas de protección oficial
cada año, durante 15 años. Hay otras estimaciones de expertos que lo sitúan por debajo. Dicen con 70.000 ya iríamos. Vale. ¿Qué se está haciendo después de casi 8 años de gobierno Sánchez en este capítulo? Bueno, dijeron que en el 2024 habían construido, habían empezado, no construido, habían empezado un 62% más que en el año anterior. Dices, caray, fantástico, eso es una cifra importante, 62% más. Pero es que el año anterior no se construía nada, porque este 62% más representa que hay 14.371. Necesitamos como mínimo 70.000 y hemos hecho como gran mérito 14.000. Y antes menos. Es una cifra irrelevante. Dices, claro, pero es que esto es una cuestión de dinero. ¿Cuánto costaría construir 70.000 viviendas de protección oficial al año? Pues en cifras redondas, unos 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. Esto te tumba. Si te haces a la idea de la cifra, te tumba. Amigo, pues no. Pues esto no va así. El Instituto de Estudios Económicos calculó que los impuestos que recauda el Estado vinculados a la compraventa de vivienda nueva y usada es de aproximadamente 50.000 millones cada año. 50.000 millones cada año. Del orden del 3,5 del PIB cada año. Bueno, con una quinta parte de lo que recauda en impuestos sobre la vivienda, cada año podría construir estas 700.000. Es un escándalo que ya la Comisión Europea lo ha advertido. España tiene que disminuir la carga impositiva sobre la vivienda porque encarece artificialmente el precio final. De hecho, se calcula que lo encarece un 25%. Imaginemos que todas las viviendas se redujeran un 25% del precio actual del mercado. Hombre, automáticamente habría mucha gente que empezaría a respirar. En otros términos, lo que hace el gobierno es negocio con una necesidad básica insatisfecha. Y esto se dice poco, es necesario que se sepa y es imperativo corregir. No me gustaría continuar sin una referencia necesaria a Cataluña. Mi país ha entrado en una fase de colapso, como mínimo en 6 aspectos. Y esto es un problema, evidentemente, en primer término para los que vivimos en Cataluña, pero atención, también para el conjunto de España, porque Cataluña pesa demasiado económicamente para que si las cosas empiezan a complicarse no tenga repercusiones en el conjunto. ¿Cuáles son estos factores de colapso? La infraestructura viaria, básicamente la AP7, la autopista que es la columna vertebral, que está simplemente colapsada y que no hay ningún proyecto que realmente aborde el asunto en toda su dimensión. Si la columna vertebral está colapsada, además del riesgo y de los costes económicos, es evidente que la capacidad logística del país sufre de una manera extraordinaria. Segundo, ya lo he apuntado antes, pero en el conjunto de Cataluña
La situación es más grave que en la media española. Las conexiones a la red eléctrica. Gerona copadas al 100%, Lérida al 97%, Barcelona al 96%. Tercero, general de toda España y especialmente agudo en el caso de Barcelona. La vivienda y atención, su conexión con la movilidad. El problema de la vivienda en Barcelona sería menor si tuviéramos una estructura de carreteras viarias que funcionara y unos accesos a la ciudad que fueran pensados racionalmente y sobre todo, si tuviéramos unos trenes de cercanías fiables, regulares, con capacidad para transportar al medio millón de personas que han de transportar. ¿Por qué es así? Porque si observamos el precio de la vivienda, nos damos cuenta que tan solo a 40 kilómetros de la ciudad, 40 kilómetros del centro, vi 45, 50, el precio de la vivienda en relación al que se paga en Barcelona cae en picado. Es decir, podría haber gente viviendo en Vic y trabajando en Barcelona. Si la línea de ferrocarril no funcionara ahora peor que a principio de siglo. Esto es un problema importante porque significa que la posibilidad de que las personas vivan en condiciones en un espacio de tiempo razonable eh, ha desaparecido. Hay otro factor de colapso que condiciona de una manera importante el futuro. Este otro factor es el de la educación y dos más. Uno, el de la inmigración, que tiene un grado agudo importante en Cataluña. Primero, porque hay muchos inmigrantes. Segundo, porque una parte de estos inmigrantes, en una medida superior a la que existe en España, no proceden de América Latina, sino de países de árabes, islámicos, musulmanes, del África subsahariana, de el Pakistán, y esto crea mayores dificultades, y porque afecta a una característica histórica y vital de Cataluña, que es el disponer de una lengua y cultura propia. El catalán en estos momentos tiene una de las fases más reducidas en cuanto a su uso como primera lengua. Y esto se añade al problema educativo, porque esta inmigración sobrecarga en exceso la situación de la escuela pública. Y, por último, un factor que tiene muchos elementos de beneficio, pero que tiene unas cargas que en algunos casos ya resultan inasumibles, que es el turismo. O sea, en el turismo nos hemos pasado. No hay una buena contabilidad sobre el turismo. El turismo genera unos costes públicos que nunca son contabilizados. Es decir, cuando se hace el presupuesto de la Generalitat, tendría que haber una cuenta piloto que expresara estos costes en sanidad, en seguridad, en mayor demanda de infraestructuras, que en la medida que dejamos de tener eh, peaje en las autopistas, les resulta gratis. En fin, el país estaba estructurado de una manera y esto se está descomponiendo a trozos por estos puntos de colapso y puede haber más. Y evidentemente esto es un problema
que la Generalitat no aborda de una forma razonable en sentido completo. Estamos hablando de planificar la Cataluña de los 10 millones, ahora estamos a 8, pero no estamos hablando de cómo abordar los colapsos que vivimos, ¿no? Hablamos y debatimos hasta la saciedad de la ampliación del aeropuerto del Prat, pero no está sobre la mesa de una manera seriamente planteada qué hacer con la AP7. Este es otro factor que creo que vale la pena considerar. El, la entrada en colapso, no el colapso de Cataluña, la entrada en colapso sufren factores básicos en Cataluña. Me gustaría, para ir terminando y dar tiempo a las intervenciones, referirme telegráficamente a dos cuestiones. Una, la de los jóvenes, y telegrafío lo que quiere decir. Una, lo que se está haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas con los jóvenes es inmoral. Todo juega en su contra, todo, y nada juega a favor suyo. Y estamos sacrificando las generaciones que han de venir. O sea, la losa que tienen ahora y la que tendrán cuando vayan creciendo, no la hemos tenido ninguno de nosotros. Yo por descontado, yo soy de una generación que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, pero los que han venido después, ni mucho menos. Dos, en un orden muy distinto, al menos con datos referidos a Cataluña según el CEO. No hay más jóvenes católicos que antes, pero los que se declaran católicos son mucho más practicantes que antes. En el 2014, apenas el 2% de los jóvenes era practicante, no llegaba al 2%. Hoy es ligeramente superior al 20%. Por practicante entiendo que la encuesta define como asistir a los oficios cada semana una vez o más. Esto. Si a este le añadimos aquellos que van como mínimo una vez al mes, que ya es un cierto vínculo, entonces la cifra se acerca mucho, no llega, pero se acerca mucho a una tercera parte. Nada que ver con lo que ocurría un poco más de una década atrás. Por lo tanto, no hay más gente joven que se declare católica, pero los que se declaran católicos lo son en un grado extraordinario. Y tercera cuestión que está a la orden del día y yo diría que cada mes salen datos, este último acaba de salir el último. Los jóvenes, especialmente los chicos, ah, están desarrollando una crítica muy fuerte contra el feminismo de género. Nos lo van a intentar vender de que están equivocados, de que no lo entienden bien. Yo creo que lo entienden perfectamente porque se saben discriminados los jóvenes y los no tan jóvenes. En bomberos de la Generalitat hay una polémica, por ejemplo, porque hay cuotas para mujeres, pero cuotas para mujeres quiere decir que si hay pues 20 plazas reservadas para mujeres, estas 20 plazas se han de cubrir con independencia de la calificación que obtengan. Lo que hace que bomberos con calificaciones mucho más altas queden fuera porque hay que colocar estas 20. Claro, si tú te encuentras en esta circunstancia, es lógico que te irrites. Y además que no tiene demasiado sentido hoy en día. Este es un hecho también radicalmente distinto. El de los jóvenes, cómo
el grupo social con una mayor respuesta crítica de rechazo al feminismo. Que llamo el feminismo de género porque se intenta normalmente asimilar feminismo con igualdad y no, el feminismo de ahora, lo de la igualdad, lo tiene absolutamente superado, no va de este palo, va de otras muchas más cosas. Va de normalizar una nueva masculinidad, va de los micromachismos, va de la reivindicación continua y permanente, va de un desarrollo brutal de subvenciones a todo tipo de actividades, grupos, estudios que tengan algo que ver con eso del feminismo en detrimento de necesidades vitales, la familia, por ejemplo. Por lo tanto, esta reacción existe. Yo creo que vale la pena tomar nota. El último estudio, por eso lo cito, ha salido hace 2 días y es del Observatorio sobre el Feminismo y la Juventud, el feminismo sobre la juventud, y no es nada sospechoso de parcial, mejor dicho, si lo es de alguna parcialidad, es en sentido opuesto, ¿no? Y termino, quería hablar de Trump más allá de Trump, a la luz de los últimos acontecimientos, pero no lo voy a hacer porque si no, no hablaremos todos, o sea que me callo. Y tenéis la palabra, pedidla por favor, porque no os veo bien, no sé por qué, pero no os veo bien. Pedidla por chat.